Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio más. Estamos muy contentos de otra vez poder estar junto con ustedes, contando y exponiendo las vivencias de nuestros invitados. Y justamente el día de hoy tenemos a un invitado súper querido para mí. Ya te llevo conociendo algún tiempo, frecuentando, no podría decir, pero sí conociendo. Y desde la primera vez que tuve contacto con él, para mí fue muy especial. El recibimiento, cómo me acogió en esa época fue muy, muy bonito, especial, como dije, para mí. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentarles a Diego. Mi nombre es Diego Villacrés, soy una persona con discapacidad visual, tengo 48 años ya y estoy a las órdenes siempre para, servir a los demás, ¿no? Qué buenísimo, qué buenísimo. Y yo, bueno, acabo de conocer a Diego y realmente es una primera impresión que me deja maravillado. Realmente veo que es una persona que tiene una energía genial, se nota la calidad humana que hay detrás y por eso estoy súper emocionado de empezar con esta entrevista, de conocer yo sobre todo, que como digo es primera vez que estoy con él, conocer un poco más de su vida. Entonces, por eso quisiera empezar desde los orígenes, ¿no? Entonces, vamos a retroceder el tiempo a esa infancia, ¿no? Vamos un poco, quiero conocer cómo era ese niño, qué le gustaba hacer, qué pasatiempos tenía con los amigos, en tema de estudios, cómo se manejaba en la escuela. Bueno, en mi infancia, digamos que es una etapa muy especial en mi vida, en realidad creo yo que es algo que me ha dejado muchos instrumentos que luego fueron muy útiles en mi vida como persona con discapacidad. Y yo no nací con una discapacidad visual, la adquirí a los 14 años producto de un accidente. Y justamente esa faceta de infancia y primeros años de adolescencia, creo yo que me nutrieron siempre para, en los caminos del Señor, como se dice, nos prepara para luego enfrentar lo que se nos viene. Y justamente mi infancia la desarrollé mis primeros años de vida en la ciudad del Puyo, en donde el contacto con la naturaleza, los ríos, actividades era muy común, por ejemplo, irte a bañar en los ríos, entraste con todo y carro, hacer algo de 4x4 para lavar el carro, ¿no? Y estas cosas eran muy, muy emocionantes porque solo las veías en la televisión, ¿no? Entonces, aparte de eso, que todo ese entorno, digamos que me hizo, como podríamos decir comúnmente, guambra curioso, ¿no? Me despertó la curiosidad y siempre desarrollé la observación, siempre me gustó estarme fijando en las cosas un poquito más profundo de lo normal. Y creo yo que fue, como decía, las cosas que me fueron capacitando, digamos, para luego, cuando a los 14 años adquiero mi discapacidad, comienzo a enfrentar un nuevo mundo, pero totalmente desconocido, ¿no? Y fueron ahí estas herramientas las que me permitieron ya a futuro poder ir encontrando una nueva manera de hacer las cosas que antes las hacía. Afortunadamente, mi proceso de inclusión social no implicó factores de rechazo ni exclusión, digamos, en los niveles en que se ha podido evidenciar otras personas sí lo viven. Y por esta razón, pues, digamos que mi proceso de inclusión social no fue mayormente golpeado y ni afectado. Y mis habilidades sociales, pues, me han permitido superar
diferentes facetas y problemas que se pueden presentar creo que a todos, ¿no? Nos comentabas que a los 14 años tuviste el accidente. Obviamente hubo una educación detrás antes del accidente, como un mundo diferente. Después del accidente, quiero preguntarte, Dieguito, ¿cómo fue este desafío al momento de estudiar, al momento de estar en clases, al momento de adaptarte en el tema de tareas, deberes, todo este tipo de cosas que se dan en el colegio? Cuando me pasó el accidente, todo este tema de la rehabilitación de personas con discapacidad visual era desconocido, ¿no? No tenías y la información al nivel que hoy se la tiene. Hoy te metes al Google y te pones a investigar cualquier tema y vas a encontrar referencias muy importantes y que te pueden ayudar. Pero en ese tiempo, estamos hablando hace un montón de años atrás, por el año 91 más o menos, ni siquiera había el internet, ¿no? Entonces, era una época en donde todo lo cogías a mano, y por eso fue importante el aprender el tema del sistema braille para la lectoescritura. Prácticamente mis apuntes los cogí en braille, y también con el apoyo de grabaciones en las caseteras que ahora ya lo están poniendo incluso en los museos. Y, con esas dos herramientas básicamente avancé en los procesos de, digamos, recopilación de información. Ahora ya los procesos de estudio, de investigación, pues básicamente tuve una ayuda tremenda de mi señora madre, quien se amanecía conmigo leyéndome libros, porque no había adaptaciones, no había ni celulares peor, ni, ni la metodología de escanear los libros para poderlos leer. Entonces, o te aprestas o desarrollas una capacidad de concentración y de almacenaje de información, o te quedas ahí en el limbo, ¿no? O En- sea, y es total, ¿no? claro, exacto. Entonces era un tema de que o la captabas a la primera o nada, ¿no? Entonces, afortunadamente, en ese sentido tuve esos apoyos, igual amigos, compañeros de clase, que nunca pusieron diferencias ni distancias para poder trabajar trabajos en grupo, para poder desarrollar trabajos en grupo. Nunca tuve ese rechazo, digamos, de parte de mis pares. Y ya luego, en edad adulta, pues ya estamos hablando de hace 20 años atrás. Comenzamos con otro grupo de personas con discapacidad a incorporar ya los primeros lectores de pantalla, a ver cómo funcionaban, a darles movilidad en ese tema y a ir incluyendo estas herramientas al, a los procesos educativos. La gran decepción de todo ello es que luego de haber obtenido un primer título profesional en el año 2000 más o menos, promediando, y, y luego hace 2 años haber obtenido un segundo título profesional, en ese lapso de tiempo, la gran decepción es ver que los sistemas educativos no han superado aún los problemas que hace 20 años teníamos. Y pese a que hoy hay todas las herramientas informáticas, todas las herramientas tecnológicas para poder acceder a la información, son los sistemas y las metodologías que utiliza el profesor en aula, en las tareas que envían a casa. Son las metodologías que ellos utilizan incluso para impartir clases las que dificultan
eh, una plena inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, más pasa por el tema humano antes que por el tema tecnológico actualmente, ¿no? Y ya ahora, justo para esta nueva segunda carrera, mi apoyo esencial siempre fue mi esposa, que, quien ha sido mi mano derecha en el desarrollo de estos últimos, especialmente 9 años, ¿no? Y es un tema muy que te genera muchas expectativas. De hecho, el ser humano por naturaleza nació para sobrevivir. Antaño cuando cazaban, cuando no tenían que comer, ellos tenían que salir y sobrevivir porque obviamente se morían si es que no. Eso lo vemos reflejado en cada una de nuestras vivencias. Y me llama la atención que mientras nosotros luchamos para sobrevivir, la tecnología es como que nos va haciendo más cómodos. Y justamente como comentaba Diego en esto, antes no había tecnología y el tema eran los cassettes, el braille, eran otras herramientas que no eran fáciles, o sea, y justamente escuchar esto es como que nos mueve a todos y nos dice qué estamos haciendo de nuestra vida. Porque realmente teniendo nosotros herramientas 2024, ya están saliendo inteligencia artificial, un montón de cosas que nos ayuda y nos facilita la vida, nos quedamos estancados a veces. Entonces ese es un punto que tenemos que aplaudir a Diego porque realmente es un tema de superación. Obviamente es sobrevivir, pero es superar y no quedarse estancado. Por otro lado, a mí me lleva a la reflexión justamente de, como tú bien decías, David, el tema del avance tecnológico. Eh, Podemos decir que, claro, antes no había tantas facilidades como hoy en día tenemos, pero como bien decía nuestro invitado, Diego, pues el tema más pasa por el tema humano, ¿sí? O sea, las personas muchas veces son las que tienen que mostrar ese deseo por querer empaparse un poco más de las diferentes necesidades, realidades que hay en torno a discapacidades, neurodivergencias, para así poder apoyar y que no sea una vida en la que justamente tengamos que chuta sobrevivir y decir que chuta esta persona, qué admirable porque mira todo lo difícil que vive y todo, a pesar de eso, cuando debería ser no, ok, sería decir, mira, esta persona está viviendo una cuestión difícil, pero es inspirador y todo, pero ¿cómo le ayudo para que no sea difícil, sino para que sea nada más un desempeño lo más cómodo posible de sus actividades diarias? O sea, porque en mi caso, en una discapacidad física, me encuentro con varios obstáculos en calles, así que claro, la gente ve y dice, wow, qué inspirador y todo, pero hagamos algo para cambiar eso. O sea, no es natural, no es normal que uno para vivir su día a día tenga que atravesar tantos obstáculos. No debería ser así para nadie. Y me alegra, por otra parte, Diego, que haya mencionado que en su proceso de inclusión social tal vez haya tenido bastante apertura, bastante apoyo. En este caso mencionaba a sus pares de estudio, no sé cómo se manejaba tal vez esas relaciones interpersonales con ellos ya en otro ámbito fuera de lo académico. Menciona que esto de su discapacidad visual fue a los 14 años, es una edad tal vez un poco difícil en la parte psicológica, tal vez uno atraviesa un montón de cosas, entonces, ¿cómo vivió esa parte? Bueno, sí, en cuanto al tema de ese proceso de asumir esa nueva situación de vida, eh, cabe mencionar que cuando yo tengo mi accidente me quedo en coma eh, 30 días y luego salí en proceso de salir del coma 15 días más, o sea, que casi 2 meses, exacto.
Entonces, a los 45 días recién despierto, pero en otra realidad, así tipo Matrix, ¿no? Totalmente, claro. Entonces, eh, entonces, ¿qué sucede? Que comienzas, o sea, desde, no sé, por eso decía yo que ese factor de haber sido hombre curioso y observador no despertó en mí un tema de rechazo a mi nueva situación, que es lo que generalmente se presenta en personas que adquieren una discapacidad, ¿no? Un rechazo a la situación, un rechazo a la familia, un rechazo hasta a Dios, ¿no? Entonces, por el contrario, en mi caso era, ¿y ahora qué hago? Y entonces, en realidad, eh, mi posición fue cuando me desperté y me descubrí, porque tampoco es que te despiertas y ya sabes qué te pasó, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, yo puedo decir que tengo una cierta amnesia de aquel día de mi accidente. Y sobre ese espacio de coma, hay momentos, hay instancias, por ejemplo, en donde yo recuerdo que personas me vinieron a visitar, ¿no? Así como en las películas, cuando van a salir de un trance y escuchan las voces así, a manera Claro. de eco, ¿no? Esa parte es igualita. Entonces, y claro, como digo, mi posición fue eso, ¿y ahora cómo hago? Y luego ya salir del hospital y encontrarme en mi casa, yo no sabía qué, igual seguía en el, ¿cómo, qué hago? ¿Cómo voy a hacer? En ese tiempo, como digo, a lo mucho lo que sabías es que tienes que ayudarle a cruzar a una persona con discapacidad a la calle, pero no sabías cómo se rehabilita, cómo estudia, no sabías nada, ¿no? Y ese es el gran choque con la época actual. O sea, te estoy hablando de los años 90 al año casi 2030, digamos, ¿no? Y han pasado ya casi 40 años y seguimos con la misma desinformación de esas cosas que no nos interesan. Y eso es lo deshumanizante, ¿no? Lo grave, no muy más allá de que se sataniza el hecho de que las personas o los jóvenes ahora pasan con el dedo en el celular y se dice que el celular es la extensión de la mano ahora ya, ¿no? Más allá de eso, es que lamentablemente solo estamos buscando una información que nos brinda un cierto placer, más no que nos Claro. integra como seres humanos. Cuando antes tratabas de desarrollar la tecnología para servirte de ella y mejorar tu condición de vida. Ahora ni siquiera eso, no. Ahora ni siquiera buscamos acercarnos. En materia de comunicación, hablar de procesos de empatía y eso. Hoy lo pueden recitar los chicos de memoria, lo que es la empatía y todo eso, pero vivirla, la viven en una condición mucho más precaria que hace 30 años. Totalmente. Porque hace 30 años se podía justificar un mal comportamiento de alguien porque en realidad no teníamos el acceso a esa información. Pero hoy en día incluso los algoritmos del Facebook, del YouTube, te botan videos eh, que te explican o que te enseñan cómo una persona con discapacidad se desenvuelve. Pero sin embargo, simplemente mueves el dedo para pasar de video, pero no mueves el dedo para profundizar en ese estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos perdido ese interés por el otro. De mi época, yo con mis amigos, como digo, hacíamos travesuras, ¿no? De estas, de faltas al colegio, me integraban en todo eso. También se abusaban de mí porque como me daban a mí acceso por la puerta donde entraban los profesores, los atrasados me estaban esperando ahí a que yo llegue. Ya sabían, porque a ellos les cerraban la puerta 10 minutos antes de las 7. En cambio, yo por mi puerta podía entrar hasta las 7 en punto, porque yo iba directo al aula.
Entonces, pero entraba por la puerta de los profesores. En cambio, ellos ya me estaban esperando, como sabían que mi padre me pasaba dejando en plena puerta y yo entraba con mi bastón solo. Ellos enseguida venían, pero eran a la pelea los comedidos, ¿no? Se sabían hasta mi nombre, gente que no era ni siquiera mi compañera de clase, y venían corriendo, y vamos, te ayudamos a entrar, vamos, yo te llevo, yo te llevo. Y enseguida ahí a los porteros del colegio, yo les llevo, yo les llevo, yo les estoy llevando. Y ya aprovechaban para entrar a clase, ¿no? Entonces, siempre en la vida vamos a topar con este tipo de cosas, ¿no? Pero es como tú las llevas. Pero en ese lapso que caminaban junto a mí, primero aprendían cómo llevarme, Ujú. porque también yo les enseñaba, ¿no? Entonces, también uno como persona con discapacidad tiene que tomarse ese tiempo para enseñarles y hacerlo de una manera agradable, ¿no? Entonces, ya pues por ahí veían que era normal, que no había problema, no tenían miedo también de joven, pues, o sea, no tienes miedo. Ahora, en cambio, yo veo a los jóvenes que si no sé, preferible no me meto, Ujú, lastimosamente. ¿no? Cuando antes no sabían, pero decían, vea, yo no sé, pero está bien si le ayudo así. Este hecho de involucrarse como jóvenes, antes era más fácil, ahora es más difícil. Ahora, yo tenía compañeros de clase hace 2 años que acabé esta nueva carrera, que, o sea, como digo, como no sabían cómo relacionarse conmigo, simplemente no se acercaban. Y claro, nunca va a faltar al que no le importa, al indiferente, al que ya porque le toca, pero muy aparte de ello, detrás de ellos estaba eso, de que como no saben cómo, pues no importa. Sí, bueno, y en realidad en esa parte de, o sea, sobre todo que contaba de experiencias con sus compañeros en el colegio, me siento bastante identificado porque, bueno, sí, uno, claro, obviamente en su condición tiene algunos tratos, algunos beneficios por ahí en el colegio y todo. Y yo también, o sea, se me unían mis compañeros, claro que no niego sus buenas intenciones también, pero había por ahí también esa gana de hacerse parte también del beneficio, pero obviamente, este, bueno, agradecer primero si es que me están viendo y segundo, claro, decir que ese es el camino, o sea, realmente es cierto que uno trata de aprovechar esos momentos para que sepan justamente cómo proceder, cómo actuar, cómo ayudar, y eso yo sí realmente rescato y siempre voy a decir, creo que en todos los episodios que hemos tenido hasta ahora, lo he dicho, ese es el camino, o sea, el tema de inclusión, de involucrarse con estas realidades, justamente no tener ese miedo, ese temor y darles apoyo y preocuparse por la persona, mirar más allá de la condición, sino a la persona y solo así vamos a lograr el cambio que realmente estamos buscando en la sociedad. Es verídico esto, ¿no? El tema de poder incluir a las personas que tal vez no, no tienen la facultad o la facilidad, se podría decir, de poder como incluirse normalmente. Creo que debemos pensar en eso. En mi caso siempre me gustó también ser inclusivo, siempre me gustó ser la persona que involucra al que no está involucrado. Entonces eso me parece fenomenal como seres humanos, ahí se muestra la humanidad en sí. Bueno, nos ha mencionado, tiene dos carreras, ¿no? No es para menos. Pero yo quiero justamente ir para ese lado porque me parece también interesante ver cómo ha sido ese proceso de abrirse primero campo en esas dos carreras, lograr sacarlas y posteriormente la parte profesional, qué retos ha habido, porque claro, o sea, se ha logrado y eso es lo rescatable, lo impresionante que se quiere que ustedes puedan ver, pero también queremos que todos aquellos que están viendo, que están escuchando este podcast, eh,
sepan la parte que hay que mejorar, los retos que hay, porque hay condiciones externas que inevitablemente existen, que son superables, sí, pero muchas de esas no son superables si todos no nos comprometemos a mejorar estas realidades. Así que por favor cuéntenos de esa parte académica un poco y profesional. Bueno, yo tengo dos títulos profesionales. Ahorita soy comunicador social por obra y gracia de mis padres y abogado por obra y gracia del esfuerzo de hombro a hombro de mi esposa. Entonces, en realidad hay muchas cosas que se tuvieron que vencer en ese tiempo. Yo en ese tiempo no sabía ni lo que era comunicación social, ¿no? Entonces me dijeron mis papás un día, yo estaba en esa pelea de Guambra de provincia, quiero venir a estudiar en Quito, pues. No, mis papás dijeron, no, bonito, no hay plata, te quedas aquí estudiando. Entonces yo ya no sabía ni qué estudiar. Cuando viene un día mi mamá y me dice, ya te venimos matriculando, mijo. Y digo, ¿y en qué me matricularon? Comunicación social, dijeron. Y digo, ¿y de qué es eso? No sé, periodismo, algo de eso creo que es. Y yo ni por idea ser periodista, pues no. Hablemos de que cuando me pasó mi accidente, mi sueño era ser cirujano. Y si fracasaba por el lado de la cirugía, me iba a la arquitectura. Pero obviamente ni arquitecto ni cirujano, ya una vez que te quitan la vista, te toca ver cómo te viene la vida nomás. Entonces, en ese tiempo nos manejábamos con paradigmas bien sentados, ¿no? Entonces, el que estudiaba físico matemático y el químico biólogo, que eran las especialidades de ese tiempo, eran los inteligentes, pues. Y el que estudiaba contabilidad o el que estudiaba sociales era el buen bravago, ¿no? Entonces, ya, pues ya me pusieron en el carril en ese tiempo de los vagos y ahí otra vez la pregunta, ¿y ahora qué hago? Toda la vida fui hombre inteligente y ahora entre los vagos, ¿qué hago? ¿No? Entonces, bueno, ya luego estudié comunicación social, siempre fui buen estudiante, ¿no? En el colegio, incluso en exámenes de grado, de los 10 exámenes de grado que tuve que dar, apenas di dos, porque los otros 8 me exoneré. Entonces, igual en la universidad fui el segundo mejor graduado, por ahí hice un doctorado, igual entre los mejores estudiantes, hice una maestría en Aflaxo, ahí se me cayó el pelo. Sí, desde ahí ya no me volvió a salir, ¿no? Ya, como dicen por ahí, ya de ahí, desde ahí para acá ya solo me crece para adentro. Entonces, eh, esa maestría me abrió muchas puertas en realidad, porque me permitió eh, pararme en un concurso de merecimientos con gente sin discapacidad y sacar adelante el concurso, ¿no? Entonces, eso me ha permitido trabajar y tener un medio de vida. Gracias a Dios todo eso. Y ahora a estudiar abogado me metí por Guambra Curioso, ¿no? Porque como era servidor público y me tocaba saber de leyes, como ya sabía un pocotón de leyes, entonces dije, bueno, esto lo voy a poner en un título. Entonces entré a la universidad, me dediqué a convalidar materias y me terminé graduando. Entonces, dentro de ese proceso hubieron materias que no las pude convalidar y que tenía que de ley tomarlas. Y justamente ahí pude ver la crisis de la educación que no ha evolucionado para nada a favor de las personas con discapacidad. Y ahí también la crítica para las personas con discapacidad, porque tampoco han hecho nada en ese lapso, porque
una forma de excluirte también es regalarte notas. Ujú. Y para muchas personas con discapacidad es un rol muy cómodo el recibir algo que No mereces. no te mereces. Entonces, en ese sentido también, lamentablemente, a ultranzas se genera un paradigma sobre las personas con discapacidad de que solamente tienes que regalarle notas. Y raro es que te topes con un profesor que en realidad te exija. Afortunadamente y gracias a Dios, yo siempre me topé con profesores que me exijan. Y de ahí que pude salir adelante. Entonces ya no me pateaban por travieso, pero sí me daban unas buenas lecciones de que tenía que encontrar formas de hacer las cosas, ¿no? Cómo hacer una eh, ecuación cuadrática, un cálculo de oferta y demanda y cosas así, ¿no? Y aparte de eso me mandaban a dibujar. Y ahora ponte a dibujar sin la tecnología. Claro, sí. No. Entonces, cuando tuve que volver incluso a poner tachuelas en un tablero y cruzar lanas, ah, para poderle demostrar de que entendía ciertos gráficos a mi profesor. Ajá. Entonces, eh, hay, hay situaciones que te llevan a, por una parte, desarrollar creatividad, pero lamentablemente, como se dice en el argot popular, una golondrina no hace verano. Y, y lo lamentable, lo triste de todo eso es que van pasando los años y por más que tú luchas, intentas o lideras procesos, no encuentras oportunidades reales de cambio, porque te enfrentas a una sociedad que tiene el paradigma de que no puede aprender nada de la persona con discapacidad. Si estás en medio de médicos, no puedes aprender nada del enfermo. Si estás en medio de profesores o maestros, no puedes aprender nada del ignorante. Si estás en medio de yo que sé, eh, personas en el mismo contexto de abogados, ¿no? Y si estás en medio de abogados, no puedes aprender nada del que es víctima, porque todos se sienten en el rol de que ellos son los salvadores, y por tanto ellos son los que conocen. El otro que está en una situación de X desventaja, entre comillas, es aquel que no está en condiciones de enseñarte nada. Y, y dejan de lado eso otro que también lo recitan a diario, ¿no? Es paradójico porque son las personas que primero dicen en cualquier coloquio, es que nunca debes olvidarte de aprender. O sea, puedes aprenderse todos, pero menos del que está en situación de desventaja. Entonces, es por demás chistoso que, y como decía, triste que estos intelectuales, entre comillas, no, si bien pueden reconocerte, no, ese hecho de que puedes decir alguna cosa medio inteligente, ¿no? Oiga, ¿y dónde aprendió? Dicen. No, entonces pasa como lo que pasa con las chicas, con las personas con discapacidad. Como dice un amigo, o sea, la gente te puede admirar, te puede elogiar, te puede decir, vaya, ¿cómo ha sabido saber usted? Te puede
darte alguna, algún reconocimiento, alguna medalla, pero nunca te van a dar el espacio que realmente tú debes tener, porque eso ya les implica el ceder su propio espacio a muchos. Lamentablemente me he podido sentar con ministros, con viceministros que no saben jota, ¿no? Eso no es novedad. Pero, pero nunca ellos van a ceder su espacio Sí, y se sienten atacados, Ujú. ¿no? Entonces lo más fácil es cerrarle las puertas, ¿verdad? ¿no? Y es más dura la pelea que se hace arriba que la que se hace abajo, porque abajo solo te acomodas, ¿no? Abajo ya lo que venga y no pasa nada a la final. Pero pelearte arriba para cambiar las condiciones de vida es crudo porque te tienes que pelear con gente que está consciente de que no sabe, pero su modelo de vida egoísta tampoco está abierto a darte oportunidades para que tú le permitas, en muchos casos, incluso como les he dicho, vea, quede usted bien, pero haga esto, pero tampoco. Y te chocas con la insensibilidad humana. Sí. Y no te queda otro recurso que aplicar tus conocimientos y llegar al paradigma del hombre de las cavernas que llegó a la tecnología y está involucionando. Entonces, todos estos son parte de esa involución. Comprendes eso y sigues adelante. Ahora con respecto en discapacidades, es verdad, la gente piensa que por tener alguna condición o alguna neurodivergencia no pueden aprender de nosotros. Y es triste eso, porque realmente hasta podemos dar cátedra, no es que solo nosotros, sino todos, pero tenemos que pensar en eso, ¿no? En ser más humildes y poder aprender. Y bueno, para finalizar, yo quiero que puedas dar un mensaje a personas tal vez que estén pasando, jovencitos que tal vez estén pasando tu misma situación, que no encuentran un faro. ¿Qué mensaje les puedes dar? Eh, Creo que lo importante cuando eres joven o niño incluso es definir qué quieres hacer ya cuando pase muchos años. Definir por lo menos qué estilo de vida quieres tener y definir cuáles van a ser tus medios para llegar a ese espacio de vida. Es importante definir sobre todo ello cuál va a ser tu principal sustento, principal fuente de energía. Entonces, o confías, vas a confiar en aquellas cosas que son efímeras con el tiempo, o vas a confiar con aquellas cosas que son eternas, que están siempre ahí, como guías, como faros, ¿no? En ese sentido, si hablo, por ejemplo, en mi caso, mi faro siempre ha sido Dios. Entonces, Dios me ha dado el conocimiento y ahora nada más estoy ratificando, como digo, muchas cosas que he ido aprendiendo en el camino y que ya estaban escritas desde antes, ¿no? Aférrate a, a ese objetivo de vida y aférrate al servicio hacia los demás porque es lo único que te da grandes satisfacciones. Tal vez no te dé grandes posiciones, pero sí te dará grandes satisfacciones. Y con un alma tranquila, tranquila, en paz y con un alma bien nutrida en satisfacción, pues puedes caminar libre por la vida, ¿no? Entonces, ese pienso que sería mi mensaje y nada, pues, siempre las órdenes. Y el mensaje para todos, como siempre, es que nos sigan, bueno, primero
escuchando, viendo los contenidos que estamos sacando. Estamos demasiado contentos porque cada vez sacamos historias más increíbles, historias que nos inspiran, no solamente por el tipo de personas que tenemos como invitados, sino que nos inspiran a justamente a seguir trabajando en este cambio, ¿no? Es el punto siempre de lo que estamos haciendo, buscar el cambio, porque sí, tenemos seres humanos extraordinarios que están viniendo a contar sus historias en este canal, en este espacio. No sé, David, ¿tienes algo más que aportar? Bueno, si es así, entonces con eso podemos decir que ha terminado este episodio con gran, con gran enseñanza, grandes lecciones. Así que nos vemos dentro de unos días con un episodio nuevo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y TikTok como finis.podcast y suscríbanse al canal. Dejen un like, un comentario y nos vemos.